Bueno, hola, buenos días. Yo soy Isabela Rodas Arango y hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación en ingeniería, titulado Modelado de la incidencia del dengue en la ciudad de Ibagué. Este proyecto fue asesorado por Mauricio Santos para el primer semestre del 2020. Mi presentación va a estar dividida en 5 momentos: la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Empecemos entonces con la introducción. ¿Qué es el dengue? El dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti y se manifiesta con síntomas parecidos a un resfriado común. Normalmente este mosquito está presente en climas tropicales y subtropicales. Colombia, al ser un país que está dentro de este tipo de climas, tiene una tasa de incidencia anual de esta enfermedad de 475.4 casos por cada 1.000 habitantes en riesgo, siendo Meta, Tolima, Huila, Santander, Cesar, Valle del Cauca, Sucre, Norte de Santander, Antioquia y Casanare los municipios más afectados, constituyendo el 72.4% de los casos de dengue a nivel nacional. En la actualidad, para este año, el 2020 y el 2019, se han visto que los casos reportados de dengue han sido mucho más altos que en años anteriores. Por ejemplo, en el 2018, para la primera semana epidemiológica, se reportaron 44.852 casos, mientras que para el 2019, para esta misma temporalidad, se reportaron 127.553 casos, representando un aumento del 18%. Es por esto que nosotros con nuestro proyecto quisiéramos saber cuáles son los factores que afectan el número de mosquitos que hay dentro de una zona urbana para poder modelarlo y así poder hacer predicciones y darles una herramienta o pues que las entidades tomadoras de decisiones puedan tomar decisiones más informadas al respecto y así mejorar la calidad de vida y disminuir el número de eh, casos incidentes en Colombia para el dengue. Nos vamos a centrar solo en una ciudad, Ibagué. Esto lo hicimos por medio de 5 diferentes pasos. Entonces, empezamos por la limpieza de la base de datos, algunas estadísticas descriptivas iniciales de pues, esta limpieza, la definición de las variables en consideración, la creación y validación del modelo y la interpretación del modelo. Cabe aclarar que la metodología que se utiliza se basa en diferentes modelos estadísticos, sin embargo, para poder obtener resultados confiables era necesario tener una base de datos limpia, robusta, que permitiera hacer las correctas estimaciones de los parámetros del modelo a plantear. Ahora, ¿cuáles son los datos iniciales que nosotros utilizamos? Los datos de la gobernación de Ibagué, los cuales tienen 16.912 registros desde el 2013 hasta el 2018 y cuentan con 4 variables importantes: la comuna, el barrio, el año y el mes en donde se registró un caso de dengue. Con esto, entonces, nosotros decidimos plantear nuestra primera herramienta, en donde simplemente ploteábamos el número de casos en cada una de las geocodificaciones. Esto lo hicimos por medio de la geocodificación de las direcciones de cada una de los registros y encontramos que pues efectivamente cambian con el tiempo. También hicimos un resumen por año con el número de casos por cada uno de los barrios por el año y un resumen por mes. Exactamente igual. Adicionalmente, tenemos una gráfica en donde se muestran los casos totales para cada uno de los años, para cada uno de los meses. Después de este análisis inicial, decidimos seguir con un análisis un poco más a fondo y utilizamos el sector de cada uno de los barrios. Encontramos que efectivamente, bueno, ya no ploteamos el número de casos, sino el logaritmo del número de los casos para poder mitigar esa variación y que pues se viera una escala de colores mucho más diciente. Adicionalmente, entonces tenemos el total de los casos de dengue para cada uno de los meses y de los años y pues mapas de calor y un análisis estadístico como se ve en la herramienta a continuación. Para el análisis estadístico
utilizamos el Morán y el LISA para poder saber cuáles eran estos barrios y cuáles eran las correlaciones que tenían con el logaritmo del número de casos. Y pues también pudimos encontrar resultados muy interesantes. Definitivamente sí había una correlación una correlación espacial entre todos los barrios que estábamos analizando. Sin embargo, nos dimos cuenta que cuando nosotros ploteamos pues como el número de casos, siempre teníamos que sacar este sector de acá, porque este era el que registraba el mayor número de datos y opacaba a todos los demás y no dejaba ver un claro patrón entre todos los datos. Por lo tanto, entonces decidimos revisar cuál era la metodología de limpieza que estábamos llevando a cabo con la geolocalización y nos dimos cuenta que por el nombre de las variables, por ser Ibagué, por la topología de Colombia, la geolocalización no estaba funcionando tanto. Por lo tanto, decidimos volver a limpiar la base de datos y cuando volvimos a limpiar la base de datos lo hicimos básicamente a mano y utilizamos funciones de texto y un poquito como de machine learning para poder limpiar todos los nombres y así encajarlos con un barrio en específico. Y con esto obtuvimos la siguiente herramienta. Es básicamente pues, la misma estructura, pero ahora está todo codificado por barrios y ya podemos ver que aunque esta zona siempre es la que pues, mantiene un número elevado de casos, no opacan las tendencias de los demás. También podemos encontrar que hay para algunos barrios que no existe datos, como se puede ver en los mapas de calor, que tienen muchos espacios en blanco, entonces pues no hay datos. Y además de esto, se pudo ver que sí hay una correlación espacial entre los barrios y el número de casos que hay entre los meses y pues, los años. Ahora entonces, con estos resultados decidimos unirlo con los datos satelitales y datos poblacionales que pudimos obtener de la Gobernación de Ibagué y del Departamento Nacional de Estadística, el DANE. Y con esto hicimos la siguiente aplicación. Entonces encontramos primero que para pues, los datos anuales se concentraban básicamente los casos en la primera parte del año. Como podemos ver en estas gráficas, en donde se ve como para el 2000, para todos los años, y pues el mapa de calor para los meses. Adicionalmente, encontramos que para algunas variables topográficas hay una correlación, pero no es muy clara, se puede ver muchísimo ruido. Igual para las variables demográficas, que eran 14. Entonces podemos encontrar que pues para la mayoría no hay una correlación clara, es claro que no es lineal, y que además de eso, pues tenemos muchísimo ruido. Por lo tanto, entonces decidimos que tenemos que, pues, limitar las variables de nuestro estudio. Entonces, ¿qué pudimos encontrar? Tuvimos dificultades enormes en la limpieza de datos porque pues es un problema recurrente con los datos abiertos en Colombia. No es claro en muchos registros cuál es el barrio y cuál es la dirección en donde está registrado el caso de dengue, por lo que nosotros tuvimos que implementar varios algoritmos para poder hacer una limpieza coherente. Se vieron tendencias en los casos de dengue reportados en Ibagué, eso sí, pues fue claro, solo que por ahora no sabemos cuáles son las variables que causan estas tendencias. Encontramos que hay relaciones no lineales entre las variables que tenemos en este momento y el número de casos de dengue, y pues que la correlación entre algunas, que exactamente hay correlación entre algunas variables, sin embargo hay demasiado ruido para que podamos estimar un modelo en este momento. Sospechamos también que la agregación de los datos puede que no sea la correcta, entonces tengamos que aislar algunos casos, por ejemplo, los casos que están en los meses que tienen pico versus los casos que están en los meses que no son el pico. Entonces, pudimos hacer una limpieza de datos efectiva después de probar varios diferentes tipos de técnica de limpieza para mejorar el entendimiento de la base de datos y poder llevar a cabo un análisis de este y formular el modelo.
Esto lo hicimos por medio de una limpieza exhaustiva de los datos y pues las gráficas de los datos, en donde encontramos que no hay relaciones lineales entre las diferentes variables y que es necesario implementar un modelo que mitigue el ruido de todos los datos. Para trabajo futuro esperamos realizar algunos métodos que encuentren las variables que influencen mayoritariamente al modelo, como por ejemplo podría ser un PCA o métodos con el AIC y el BIC de los modelos lineales que planteemos. Muchas gracias.